Te voy a tratar de no spoilear mucho en este pedacito, pero cuando vean la película, yo creo que la gente que ya conoce la trayectoria y los rumores de este actor me confirmen si Bill Murray tan siquiera leyó el guión cuando salió en su escena, porque el man estaba tan natural y on fire. A mí me huele que este man no se leyó el guión y simplemente está fluyendo. Claro que lo usualmente hace, pero es que el personaje era así. O sea, lo que pasa es que aquí sí tuvimos un caso que no es solo de que casteo a Bill Murray por su fama ochentera y noventera para atraerme gente por nostalgia. No, yo siento que el personaje fue casteado pensando en él. O sea, pensando, de hecho, hay una escena en la que casualmente es como, y esto no es spoiler, sale en los trailers que la esposa de el Ant-Man original lo conocía. Era que si tú qué hacías parqueando con este man, era que él era Charming, que automáticamente a ti te vienen a la mente todos los personajes que él hizo cuando era joven. O sea, que todos tenían cierto charm, pero desde cierto punto de vista eran antipáticos para las demás personas. Y que te hace llevarte a otras cosas que ya tú sabes lo que va a pasar en la escena y todo eso solo con verlo, porque es algo muy Bill Murray. Pero yo sí siento que el personaje, y eso pasa a veces, y eso muchas veces, de hecho, cuando tú ves el detrás de cámara y eso te lo dicen, dice que este personaje yo lo escribí, yo lo hice pensando en tal actor. Y lo que yo quería era este actor. Y que por cosa de la vida, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos de el Código Da Vinci y sus... El man estaba pensando en Harrison Ford. O sea, el personaje del investigador fue hecho para Harrison Ford. O sea, pasó el tiempo, Harrison Ford envejeció, whatever, se lo dieron a Tom Hanks. Pero en realidad ese papel fue hecho para Harrison Ford, ¿no? Es algo que pasa, ¿no? El asunto es que yo siento que sí, pero, o sea, estamos hablando de Ant-Man. Esta es una película bien peculiar. De hecho, los que nos siguen en redes ya deben haber visto la reacción de Jorge, porque esta película, por situaciones de la vida real, la vimos por separado. Entonces, primero que todo, para los que nos están empezando a escuchar, somos Jorge y Alicia, y esto es La Ruta del Geek. Ahora sí, la vimos por separado por razones laborales. La vimos por separado por razones laborales. Yo la vi primero, Jorge la vio después. Jorge ya grabó una video reacción. Yo no la grabé, sino que se la compartía a él directamente. El asunto es el siguiente, ¿ok? Esta es la tercera película de Ant-Man, pero es la 20, no me acuerdo cuánto exactamente película del MCU. Entonces, mi mayor intriga con la película, yo la quería ver, o sea, no era como una desesperación, un hype, como decir Endgame o No Way Home, pero yo la quería ver porque yo quería ver cómo manejaba la historia de Ant-Man como tal. O sea, más allá de sí, quiero ver el multiverso, quiero ver a dónde va, quiero ver a Kang, era algo así como el MCU, excepto por una pequeña escena en la serie de Falcon and the Winter Soldier, no había lidiado con esa vaina de el tiempo perdido. O sea, Falcon sí menciona algo así como que mis sobrinos eran unos enanos y yo me fui por 5 años y ellos no, y ahora están todos grandes y son como, no los conozco. Pero no tuvimos el chance de verlo con T'Challa, porque por el fallecimiento de Chadwick Boseman, pues la película sí iba a tratar de eso, sí iba a tratar de me perdí por 5 años y regreso y tengo un hijo de 5 años. Entonces yo sí quería ver la relación, porque Ant-Man, su motivador siempre fue la hija. O sea, el man es un desastre. De hecho, la película comienza bien a los Ocean's 11, que está saliendo de parole de la cárcel desde el inicio. O sea, ya tú sabes que él es un expresidiario, pero siempre fue la hija, pues, el eje. Y era como, ¿cómo lidia este man? Que de por sí él ya había estado preso y se perdió como 2 o 3 años. Pasa el blip y se perdió 5 años. Bueno, y eso de que él se fue al mundo cuántico, porque en realidad no es que Blipio estaba en el cuarto. No se olvidar que estuvo en arresto domiciliario, que sí veía a la hija, pero no la veía tanto como él quisiera verla. No, que no podía hacer gran vaina con ella, porque no podía hacer la casa, pero la veía. De hecho, recuerda que la casa comienza con todo lo que él le tenía en la casa a la hija para poder compartir con ella, porque él no podía salir. Pero sí era interesante ver esto, porque esto es algo que no se contó del todo, porque convenientemente a todo el mundo le desaparecieron los personajes secundarios. O sea, para mí No Way Home es brillante, pero a mí como me hubiera gustado que No Way Home hubiera sido como que Ned o Zendaya. Far From Home, ¿te refieres? Esa es la que sigue lo del blip. Bueno, no, pero es que yo sé que Far From Home es post-blip, pero Far From Home todavía es que él mantiene el crush y todo eso, pero sí, o sea, esa era post-blip, pero hubiera sido interesante que Ned
Porque él no tenía la relación con Zendaya, porque la relación con Zendaya se establece en Far From Home, pues. Kenneth hubiera desaparecido también. No hubiera desaparecido. Exacto. O sea que cuando él regresa, mi mejor amigo de toda la vida es 5 años mayor que yo. De hecho, hubiera sido más interesante mira que qué conveniente que todo el elenco, menos una sola persona, desaparecieron conmigo. De hecho, eso es algo que inesperadamente el episodio de What If de Marvel Zombies lo maneja mejor. Si te das cuenta, el grupo de héroes es un grupo bien random de gente que sobrevivió a su respectiva saga. Que es que Okoye, Happy Hogan, Kurt de Ant-Man, Peter Parker. O sea, no, así es como debe haber sido excepto por Peter Parker. Excepto por Peter Parker, que yo me imagino que fue por las licencias y otro montón de esas cosas de Sony. Pero si tú te fijas, casi todos los grupos eran así. Ajá. Unos desaparecieron, unos quedaron, que es como decir, desapareció T'Challa, pero quedó esta man y por eso es que ella tiene el hijo. O sea, por eso es que es un niño. Ajá. Porque ella no desapareció y tuvo el hijo. O sea, al final de cuentas, no todos desaparecieron. Pero a mí me dio risa Spider-Man porque el manejo de Spider-Man es que solamente el chino, que no era ni relevante, envejeció. Ya, o sea, todos los demás, todos desaparecieron y todos regresaron y todos igual. Desapareció hasta la tía para que tampoco envejezca. O sea, entonces es como qué casualidad, pues. Pero en el caso de Ant-Man pasa esto. O sea, quedó la niña que quedó con la mamá, pero todo esto del lado del papá desapareció. Entonces al final de cuentas es de cómo este man lidia con eso. Y entonces es súper curiosa esa parte de la película, que es hit or miss, porque de hecho cuando la gente dice que hay parte de las películas que le aburrió, eso es que hay mucha gente que los aburrió ver toda la parte esa familiar, y casualmente eso era lo que a mí me interesaba ver, porque es la historia, es la continuidad del personaje. Pues. Y es algo curioso porque ya hemos tenido películas y series que nos muestran lo que ha pasado con lo del blip, y la gente que blipió y la gente que no blipió, y cómo subieron las consecuencias después de toda la guerra del infinito y el Endgame. Y hay veces que la misma película, como el menos que Falcon, Winter Soldier, Spider-Man, que te mostraban que incluso gente a su alrededor fueron afectadas por todos esos eventos de diferentes maneras. Curiosamente, el caso de Ant-Man es un caso raro, porque sí, los eventos de Infinity War y Endgame hicieron que la familia encontrada, que sería la familia Lang Pym, o sea, se reforzaron como familia. O sea, Hank Pym reencontró a su esposa, ha estado mejorando su relación con Hope, por ende Hope también empezó su relación romántica con Scott Lang, al punto que cuando vemos la película, sin decir mucho spoiler, pero ya hasta la hija es bienvenida. Son una familia. Pero adivina quiénes no salen, pero son constantemente mencionados en Quantumania. Y una de las causas de tantas situaciones en la primera película. Y no estoy hablando de Luis, porque tampoco sabemos si esos manes fueron blipeados o no. Ya no los mencionan. De eso no salen. La mamá de Cassie. La mamá sí la mencionan. La mencionan, pero no sale en la película. Y al igual que el esposo nuevo de la mamá. Pero es que no tiene que salir porque cuando... O sea, lo que pasa... O sea, no tienen que salir... pero es que no tiene que salir porque... O sea, la película desde que comienza, ella está con el papá. O sea, así funciona el divorcio. O sea, digamos, la película se desenvuelve en un fin de semana que ella está con el papá y la familia del papá, porque los Pym son la familia del papá. O sea, que no salga la mamá es normal, porque ya ella es adolescente. No tienes que ver la escena esa del intercambio y cosas, sino que tú sabes que ella tiene su mamá y ha vivido todos estos años con su mamá. Pero... es el daddy weekend, o sea, eso para mí no tiene problema. Para mí el problema que tiene en realidad es el hecho de que esta película ocurre dentro del MCU. O sea, así como es la última cosa que ha salido del MCU, ella está ocurriendo en ese momento que han pasado como 2 años desde el blip. Entonces, 2 años post-Endgame, pues. Y si tú estás 2 años post-Endgame, obviamente esta gente ha vivido una serie de cosas. Entonces es exactamente lo que pasó con Ultron, cuando te muestran que Black Widow andaba con Hawk y tú dices que eso cuándo pasó. De hecho, acá es lo mismo, y que esta gente son familia, ¿esto cuándo pasó? De hecho, este es uno de esos casos en los que tú quisieras que, en vez de hacer una serie de personajes que tal vez no van a pegar, hazte una serie animada de los personajes que ya tienes creados en el cine. Porque, yo quisiera
por lo menos no solo una serie, como tú dices, una serie animada o un cómic o algo que me diga ese paso del tiempo. Antes lo hacían, yo no sé por qué ahora ya no. Ellos antes hacían cómico novelas, pero hace falta. O sea, a menos que sea que hay que recordar que va a salir el libro que existe en la película, ese libro va a salir a la venta. Así que y a menos que sea que en ese libro es que él te cuente la historia de qué pasó en la relación de él con Hope y qué pasó en la relación de él con los Pym, pero la película comienza como que él ya se hubiera casado, Ant-Man y The Wasp estuvieran ya casados. Ajá. Y esa ya es una familia completa, o sea, legal y todo. Y tú te quedas y que espérate, estos manes no estaban tan así, ya no habían llegado a este punto, pues. Exacto, y de hecho, es como te digo, o sea, quisiera ver, o sea, en el caso de Ant-Man, quisiera ver una serie animada de los dos. O sea, una serie de la familia entera, o sea, una serie que me cuente y no necesariamente tienen que ser canónicas con el resto del universo, no, o sea, simplemente just to show, solamente para mostrarlo, o sea, las aventuras que tuvieron Hank y Janet, las aventuras o las otras cosas que han hecho Scott y Hope, o sea, hay tantas cosas que han abarcado. Pero es que el problema es que yo siento que ellos lo tienen que tirar en otro medio como novela o cómic, es porque nadie lo vería, o sea, seamos realistas, la gente no le gusta. Problema. Que eso es lo que yo quiero saber, o sea, ahora que ya vimos la película, yo sí quiero comenzar a ver, yo sé cuál fue el score de los reviews. Pero lo que yo quiero saber es qué están diciendo, porque a lo que yo he escuchado es eso de que tiene escenas que me gustan y escenas que me desconectan. Yo lo que quiero saber es dónde te estás desconectando. Exacto. Para saber cuál fue el problema. Mira, por lo menos mi problema. A los ojos de ellos. Por lo menos mi problema, o sea, sí primero que todo me gustaron las visuales. Pero hay visuales que no me gustaron, como en el caso de MODOK. A mí no me gustó MODOK. En el caso de MODOK, y es un caso raro, porque... Pero es que MODOK es así, MODOK es horrible. No, exacto, no, pero, MODOK es horrible, pero yo he dicho hasta la saciedad que el MODOK que sale en la basofia de juego de Avengers, para mí es el mejor diseño que han hecho de MODOK hasta la fecha. A mí me dio risa el potito en el aire con las patitas. Me dio un feeling a Leto Segundo. Ajá. Pero o sea, me dio un feeling a... Bueno, en vez de gusanito es una cabeza que flota con patitas. Pero esta es la cosa, que MODOK es una de las tantas cosas que hace la película que tú no sabes si realmente está hecho, o sea, MODOK que tú no sabes si quedó así, raro y feo, porque o sea, hasta ahí dio el CGI o porque lo hicieron así a propósito. Es que bueno, ahí está, ríense, que es el mismo problema que tienen siempre con el MCU. No, yo siento que no fue porque se rían. Yo siento que tú tienes el diseño de MODOK del cómic. Ajá. Y ellos querían ver cómo lo meto. Obviamente meterlo en el Quantum Realm, que es este mundo nuevo, fantástico, donde tú vas a ver cosas que nunca has visto, que es como la primera vez que ves Star Wars, la primera vez que ves Duna, la primera vez que ves todas estas cosas. Era el concepto de, es esta cabeza que flota, en este mundo puede existir, pero entonces ¿cuáles son las visuales de la película? Y dentro de eso, a ellos, los creativos y eso, les presentaron varios diseños de MODOK y este fue el que quedó. A mí, en lo personal, no me gusta. De hecho, hay una broma recurrente. El meme de que parecía el señor eléctrico del niño tiburón en La Niña de Fuego. No es solo eso, sino que hay un chiste recurrente con respecto a MODOK en la película, y es que el man es un dick. Y en realidad el man parece un dick. Sí, o sea, eso fue es una vaina horrible. Exacto, y es insufrible. Y aquí viene mi verdadero problema con la película. Aparte de lo de las... O sea, hay visuales, como mencioné, hay visuales que se ven cool, hay otras visuales que se ven raras y no puedo decir si fueron hechas para verse así accidentalmente o a propósito. Y puede que muchas cosas en la película queden así, que por eso mucha gente la está jugando. Mi verdadero problema aquí es el siguiente. Hay un problema de guión. Es evidente. Hay personajes que están ahí y su función es: estoy aquí para hacer el Deus Ex Machina que mueve la trama, y después solamente voy a hacer un adorno y no voy a hacer nada productivo hasta el final, pero simplemente voy a estar ahí. Mi segundo problema es que, casualmente también con el guión, y es que sí, nosotros hemos visto varias películas de saga fantástica donde tienes un grupo grande que se separa y que cuando se separan hacen varios mini quests, varias mini misiones, y que eventualmente todo se entrelaza porque tienen que llegar al mismo lugar. Aquí, como no hay una misión, no hay mini misiones, todos van al mismo lugar. Y por ende, todos hacen las mismas preguntas y todos les dan las mismas respuestas. Y todos repiten las mismas situaciones. El guión totalmente, no solo digo los chistes, sino varias situaciones que repiten y repiten. O sea, Sí, porque es que el grupo, por como la describe Jorge, más bien pareciera que de la película. El asunto es el siguiente. El grupo se separa. O sea, como tal, el quest de ellos es volverse a encontrar porque, como les digo,
esto es Perdidos en el Espacio. O sea, esto es Viaje al Centro de la Tierra. O sea, todas estas historias, porque trascienden los medios, en las cuales es como un isekai, como esto, o sea, es como Sao, quedaste metido en el juego, entonces tu quest es salir. O sea, literalmente es un isekai. O sea, el quest de estos manes es salir. Por un accidente quedan en el Quantum Realm. Por ciertas cosas, o sea, hay que recordar que esta historia viene desde Ant-Man 1. En Ant-Man 1 es donde te presentan y que este es el traje que era el mío cuando yo era joven. O sea, los primeros Avengers no es como tú piensas, que demoró tantos años. Mientras Steve estaba peleando por allá, yo peleé en Estados Unidos. Yo era Ant-Man con mi esposa y mi esposa se encogió tanto que se fue al mundo cuántico. O sea, eso viene desde la primera. Después en la segunda, que ellos la logran sacar y todo eso, ellos te explican cosas como que el tiempo ahí corre distinto. O sea, para ella, desde su perspectiva, probablemente ella vivió más de los 30 años que nos cuentan el esposo y la hija, que desde la perspectiva de ellos ella pasó allá adentro. O sea, ellos te vienen contando una serie de cosas, pues. Entonces, obviamente la película gira en torno a quedamos metidos en este mundo que a este man le costó 30 años sacar a la mujer. Este mundo que el chip que nosotros tenemos es que es peligroso, porque es la narrativa que viene desde la primera. Y encima, esta man estuvo aquí un montón de años, hizo cosas. Entonces, al final de cuentas, es como, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quedamos separados, tenemos que encontrarnos, tenemos que irnos. Este lugar es peligroso. O sea, y como te digo, no es la primera vez. Estaba la tierra perdida, la de los que se caen por una cascada en un bote. La tierra perdida. Ajá, la tierra perdida, que es la misma vaina. O sea, quedan en este mundo súper peligroso. Y el quest, o sea, ese era el quest de ellos. O sea, ellos no estaban conectados con otra vaina ni nada, sino sencillamente es encontrarnos, reunirnos toda la familia, salir de aquí. Entonces, obviamente, sí, es como tú dices, hay cosas que se van a repetir porque el mundo tiene reglas. Y las reglas del mundo las van a vivir los dos grupos de personajes mientras están tratando de reencontrarse. Normalmente cuando ocurre esto, esas son escenas que a través de la magia de la edición, o sea, de la misma manera como el MCU asume que entre película y película nosotros asumimos cosas o damos por sentado cosas, esta película hace todo lo contrario. Y es curioso porque este es un problema que... Pero no se ponga bravo. No, pero es que te voy poniendo mi punto. Porque este es un problema porque primero que todo voy a decir esto. Sí me gustó la película. No parecieron. No, pero es que tengo que decir que el problema de guión es bien evidente. O sea, sí me gustó cómo inició, me gustó Jonathan Majors como Kang, me encantó las dos escenas post-crédito. Estoy súper hype, en especial porque salieron cosas que yo esperaba ver con Kang, no tan pronto. Esa escena post-crédito, la primera escena post-crédito, yo no esperaba ver eso con Kang, eso no lo esperaba ver tan pronto. Pero sí, es como que un pedazo de los primeros 40 minutos en los que constantemente están repitiendo cosas que... Y es... Mira, mi problema con las Ant-Man es el siguiente. Más que nada en lo que es la recepción del público hacia las mismas películas. La gente se quejaba de que estas películas no se conectaban con nada hasta la escena post-crédito. Y por eso es que las películas no les iba relativamente ni bien ni mal en taquilla. Porque las películas... No, lo que pasa es que las películas fueron... El problema de las Ant-Man... Es el mismo problema que yo siempre cuento. No, es que no había terminado. Termina. Entonces esta es que la película que te dan, que sí está súper conectada con todo, pero igual es como que todavía, como que algo, it still feels like something is missing. Y yo creo que Peyton Reed todavía no domina eso de en 3 películas todavía como que no supo como que levantar o sea, tenía ambiciones grandes, eso sí, tiene ambiciones grandes, pero siento que todavía le faltó un poco. Yo siento que él hizo la película que quería hacer. Yo siento que no es una película para todo el mundo, porque es una película que queda en lo que uno llamaría una especie de aventura sci-fi, que no es para todo el mundo. O sea, literalmente yo he tenido conversaciones casuales con compañeros de oficina diversos en los últimos días en los que he descubierto que nunca han visto Star Wars y cosas así. O sea, es un género que no es para todo el mundo. Exacto. O sea, al final de cuentas el sci-fi
no es tan masivo y ya no estamos en los años 50 y 40 en los que era el único género. O sea, sí que es normal, hay gente que no le gusta, hay otras cosas, normal, no pasa nada. Eso por un lado. Yo siento que el otro lado es, y es una teoría que yo tengo, puedo estar completamente, absolutamente equivocada, pero yo siento que mucha gente se decepciona casualmente por el hecho de que son tus historias, pero son en un universo conectado. Entonces, muchas del rechazo que ha pasado últimamente es primero que todo porque no se veía el norte. O sea, cuando tú terminas de ver esta película con sus 2 escenas postcrédito, tú sabes el norte. O sea, queda clarito. Es igual que la primera vez que mencionan una gema infinita en los arcos en la saga anterior. Ya tú sabes hacia dónde va esta saga. Normal. Esta película, con todo y todo, como yo les decía, o sea, ella tiene su propia historia que resolver de Scott. O sea, Scott sí tiene un problema que él no ha querido enfrentar y sí tiene el problema de cómo él ve a la hija versus lo que la hija es. O sea, y sí es un fenómeno normal. O sea, cuando tú tienes un niño, sea tu hijo, sea tu sobrino, sea tu hermanito, que tú lo ves desde pequeño, es difícil cambiar el chip y notar cuando crecen. Ahora imagínate que en un abrir y cerrar de ojos creció, porque eso es lo que le pasa a él. O sea, definitivamente ya es algo que ya tú ves a la hija formando parte del equipo Ant-Man, que es algo que él rechaza porque para él la hija todavía es una niña que él debe proteger. Porque literalmente, o sea, fue así, fueron 5 años que él no lo vivió. Exacto, es que esa parte quedó genial, Sí, yo sé, pero a lo que te voy no es que quedó mal, a mí me encantó esa parte, a lo que te voy es que hay gente que no le interesa esa parte. Hay gente que ya querían desde esta película peleando, cameo de Loki, cameo de Kamala Khan que todavía no tiene vela en el entierro, Hulka, que Daredevil haciendo yo no sé ni qué en el mundo cuántico. O sea, la gente, como es un universo conectado, la gente quiere que todo que ya todo sea evento grande. Entonces yo siento que parte de las cosas, y eso afectó a las Ant-Man siempre, porque las Ant-Man salieron cuando la historia ya estaba avanzada. O sea, no es lo mismo que Capitán América, que es la primera vez que vas a ver a Capitán América, te voy a contar la historia, te voy a presentar a Peggy Carter, te lo voy a mostrar en la guerra, Bucky queda desplazado en el tiempo. No, acá ya la historia está súper avanzada. Y el problema es que la gente quiere cosas que todavía no han hinteado. Por lo menos, la gente, o sea, la gente que está metido en esto de las películas, ya saben que Marvel recuperó prácticamente todos sus personajes menos de Spider-Man, y que Spider-Man tiene un contrato. Entonces la gente está dizque, ¿cuándo vienen los X-Men? ¿Cuándo vienen los Cuatro Fantásticos? ¿Por qué no salen los X-Men? ¿Por qué no salen los Cuatro Fantásticos? ¿Por qué no sale Tobey Maguire? Entonces, al final de cuentas, yo siento que eso es parte de lo que les afectó desde antes, porque era así, las cosas estaban avanzadas, y Suddenly Ant-Man era de que esta película es como un relleno, no la quiero ver. Y no solo eso, sino que entonces ahora te das una película que no es precisamente un relleno, y que está prácticamente con la grandilocuencia de lo que la gente quería ver, que todo sea una película evento como Endgame o de esa altura. Pero entonces ahora te están dando una película que es un evento y la gente la está rechazando porque es un evento demasiado... Hay que aceptar una realidad. Número uno, la gente no la ha rechazado, la gente no la ha visto. La crítica la ha rechazado. Este fin de semana, al domingo... viene la opinión del pueblo. Al domingo se va a hacer pública, y de hecho lo vamos a ir viendo en los pocos días, obviamente. Lo primero que uno va a ver es la gente cercana a uno y todo eso. Pero ya de aquí... digamos, el lunes ya uno va a tener una visual del consenso del público, porque el público va a generar ruido en redes, en todos estos agregadores como IMDb. Ya Rotten Tomatoes no va a ser solo la opinión crítica, va a ser la opinión pública, y es donde tú puedes ver, porque puede que haya un contraste como pasa en otras películas, que es, chuzo, le fue súper mal con la crítica, le fue bien con el público, o le fue súper mal con la crítica y le fue súper peor con el público. O sea, eso lo sabremos cuando el público la vea. O sea, la película, de hecho, en Estados Unidos estrenaba hoy, en preestreno, y estrena oficialmente mañana. O sea, la han visto 4 gatos. Pero son los 4 gatos que tienen medios y eso, que están expresando su opinión. Pero el público no la ha visto. Pero yo sí siento que el problema que va a tener también es que mucho público no la va a ver, porque el público ya sabe dónde va la vaina. O sea, es de un género que, como te digo, no es masivo. Ese es un comentario que sí he escuchado bastante. De hecho, no solo hasta de críticos que han salido, sino gente como nuestro amigo Juanfra del canal Última Fila, que es que si todo el mundo la compara con Star Wars. Pero ya la vio. Sí, ya la vio. Pero mira, here's the thing. Aquí está la cosa. No, la comparan con Star Wars. No, pero eso sí es algo que yo... Dame un segundo.
la comparan con Star... Si tú comparas Ant-Man, Quantumania, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, con Star Wars, papito, te falta sci-fi. Okay, porque es que eso es lo que honestamente voy. no solo parece Star Wars, parece Es que Star Wars, eso es lo que parece voy. Duna, Mira, parece Avatar. eso es lo que voy. Y este es el único spoiler que voy a dar así, sí, con detalle de la película. Igual no estoy spoileando la trama. Pero, man, y no solo porque es con Ant-Man, sino con varias películas. Ok, y aquí es como dice Alicia, a la gente le falta calle. Y discúlpenme si insulto a alguien o lo que sea, pero aquí lo voy a soltar ya. Man, el hecho que te ponga una cantina en el espacio no quiere decir que todas las películas sean como Star Wars. ¿Hasta cuándo? O sea, porque Star Wars fue la primera que puso una cantina en el espacio. Cada vez que te sale una cantina en el espacio, ¡ay! Es igualito a Star Wars. No es lo único. O sea, Khan es el conquistador. Es una Palpatine, nazi en el espacio exterior. O sea, tiene muchas referencias, pero a lo que yo me refiero es que igual ver un ejército en el espacio, sale en el trailer, no es spoiler, también los Harkonnen, los Sarkaudar en Duna son un ejército en el espacio. Y ahora que están saliendo las primeras imágenes de qué color es la luna de Snyder, azul, roja, púrpura. Rebelde, es la luna rebelde. Bueno, la luna rebelde que no siga a los demás de Snyder, también tiene soldados en el espacio. O sea, al final de cuentas, es referencia a muchas cosas, ciencia ficción. Montar animales, lo primero que me viene a la mente a mí es que montas el Sandworm, Duna. Esto, el hecho ese de que estás en un planeta extraño, John Carter de Marte. O sea, al final de cuentas es sci-fi, parece hasta perdidos en el fucking espacio. Parece muchas cosas. Ahora, o sea, no es solamente Star Wars. Parece el género que es. Ahora, lo que sí quiero decir es que, en lo personal, que lo dije antes de que pusiéramos a grabar, sí, puede que tenga uno que otro detalle, pero realmente para mí, el que sabe de cómics y el que ha leído cómics retro y el que a lo mejor ha vivido vivió esa época, no, ¿cómo se dice la frase? Se me olvidó. El que va a saber lo que estoy hablando. Esta Ant-Man and the Wasp: Quantumania es la película de Micronauts que nunca vamos a tener. O sea, Micronauts, para los que no saben, voy a tratar de hacer esto corto, es una línea de juguetes que se salió en Japón, que eran unas figuras de 6 pulgadas de alto que tenían pedazos intercambiables. Marvel tiene 6 pedazos no es muy micro, es un tamaño decente. Era un tamaño decente. O sea, la cosa era que esta es una de las pocas figuras de acción que tú podías comprar 5 veces la misma figura y no pasaba nada porque las intercambiabas entre todas las figuras. Te podías cambiar los brazos y vainas. Si tú tenías uno diferente ya era suficiente para hacer figura. Sí, porque les cambiaron la cabeza, los brazos y eso, no me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué resulta? Que Marvel, cuando trajeron esa línea a Estados Unidos, Marvel tiró un cómic escrito por Bill Mantlo. El cómic, la premisa del cómic era, casualmente, y mira la cadena de coincidencias, casualmente, en el mundo del microverso hay una rebelión contra un dictador que es el Barón Karza, que está destruyendo todo, y están los héroes rezagados, cada uno un miembro de un pueblo tratando, y cada uno un personaje raro tratando, y uno que otro humanoide tratando de pelear contra él. Si no me equivoco, el personaje de Bill Murray viene de ese cómic. Cuando los personajes cruzan a la Tierra, son del tamaño de las figuras de acción. Entonces el cómic tiene sagas en la Tierra y tiene sagas en el Yo me imagino que la parte del mundo cuántico la inspiraron de allá, exacto. No, de hecho, Khan sí. Khan, totalmente brutal como Khan el Conquistador, y bien apegado a lo que es el cómic. Pero también viendo cómo la gente lo describe en la película y cómo él ha destruido todo ese mundo, me recordó bastante a la rebelión que había contra Barón Karza. El problema con esa línea con Micronauts es que Marvel publicó el cómic, sí, pero el cómic utilizaba un grupo de una combinación de personajes originales de Marvel y los personajes basados en los juguetes. Cuando Marvel perdió la licencia de ese cómic, el cómic no solo se canceló, sino que la propiedad está en un sub y baja, porque Marvel tiene derechos. O sea, Marvel es dueño de elementos del microverso que ahora es el reino cuántico, que a lo mejor de ahí fue que tomaron para la película, pero no tiene los personajes pretty que eran los de los juguetes, como el Barón Karza y Jack Roger. Todos los otros personajes a veces salen en cosas por ahí random, pero no pueden, ni siquiera pueden llamarse micronautas porque ese es el nombre de la línea de juguetes. Y entonces la línea de juguetes han tratado de lanzar cómics con Image y con otras editoriales, pero los cómics no le pegan porque no tienen ni al escritor pretty, que era el que le creó toda la mitología del reino cuántico que vemos acá en Ant-Man, ni los personajes pretty que eran los originales de Marvel.
Ok. o sea, nunca va a llegar a la popularidad que tenía antes. Y siempre dicen, vamos a tirar una película de serie animada y nunca queda en nada. Y este es uno Pero de estos casos. hace sentido que eso haya sido parte de la inspiración de Ajá. cómo crear el mundo. O sea, a mí me gustó. O sea, yo no me sentía con Marvel así como esa sensación de este mundo es tan grande. Ujú. De esta manera como me sentí con esta, excepto con Guardianes de la Galaxia. O sea, Ujú. Guardianes de la Galaxia para mí sí fue como el primer intento casualmente de hacer algo como un space opera, Ajá. como de el MCU, decir el MCU. Son historias con estos personajes de Marvel, Ujú. pero que al final de cuentas cada una tiene su género. Ujú. O sea, no es que género películas de superhéroes, no. Ha habido películas de heist, Ujú. ha habido películas de intriga política, ha habido películas, de diferentes cosas. Entonces, en medio de todo esto, las que se han ido por esa ruta del sci-fi clásico, la fantasía, la aventura, así más masiva, han sido Guardianes y esta. Ajá. Entonces, automáticamente te súper expanden el mundo. O sea, esta película tiene escenas que sí realmente finalmente te hace sentir con lo vasto que es un multiverso, que es algo que de hecho Multiverse of Madness no logró hacer. O sea, Multiverse of Madness no te hizo sentir cuán vasto es, porque en realidad fueron solamente 2 segundos en cada uno, que si tú no pones pausa o los ves como Canadian Lat a una cuarta parte de la velocidad, tú en realidad no viste ni mugre. O sea, viste fue un blur. Ujú. Mientras que acá sí se tomaron la molestia de mostrarte cuán vasto es ese mundo. Ujú. Entonces yo en ese sentido, te digo la verdad, la película visualmente no me aburrió. O sea, yo todo el tiempo estaba viendo algo, riéndome de algo, viendo una actuación, viendo un personaje nuevo, viendo cuáles eran las motivaciones del personaje. Eso en ese sentido me gustó. Ujú. O sea, cosas que a mí no me gustaron de la película. Tiene un Deus Ex Machina al final, Ajá. que se me hizo tan estúpido que solté la carcajada. Pero al final de cuentas, en ese mismo momento recordé, esto es una película de Ant-Man. Es ludicrous. Ujú. O sea, qué chistoso. Y siempre las películas de él han sido una pendejada. O sea, ¿quién sacó a Ant-Man una rata así random? O sea, ¿acá qué pasó? Ah, en la primera película, ¿tú te acuerdas que pasó esta vaina? A consecuencia de esta vaina pasó esto. Ujú. Y entonces tú dices que en verdad respetaron el lore, el mundo, la mitología y el storytelling que venían con Ant-Man. Lo hicieron Ajá. bien. O sea, al final de cuentas, por ahí me gustó la cosa. MODOK no me gustó el diseño. No. La historia sí se me hizo graciosa. Eso Es sí te lo que esa admito, es la cosa. Que el manejo MODOK de MODOK se me hizo Exacto. súper gracioso. Es que esa es la cosa. En personalidad, MODOK me lo tripié. Pero en visual no me lo tripié. En visual creo que podían haber hecho muchas cosas más con el diseño de MODOK. Era el que intentaron reinventar la rueda. Porque Lo sí, debieron haber dejado dejado como para el- Armor Wars o Ajá. para la... Armor Wars es la de Riri. bueno, no, Ironheart. Ella sale en Ironheart. Wars y después. No, o sea, lo que yo quería saber era cuál era, o sea, una película más casada con Iron Man para que tuviera sentido la versión a la que estamos más Ajá. acostumbrados. A la que parece Crán de las Ninja Tortugas, Ujú. en lugar de esta vaina que no hay palabras para definirlo. Ujú. O sea, literalmente yo siento que se vería mejor hasta en una adaptación de Saga que acá. O sea, así que MODOK les quedó raro. La historia como tal de MODOK sí se me hizo súper graciosa. Ajá. De ahí, como les digo, Kang estuvo manejado Madre, brillantemente. Brillante, excelente. Y él sí, Jonathan Majors tenía un solo trabajo y se excedió Y haciéndolo. lo hizo súper. Exacto. Lo hizo brutal. Excelso. O sea, la botó. Excelso, y en especial todo lo que viene con Kang. O sea, hay cosas que yo no esperaba ver todavía con Kang que las tiraron aquí. Y sí, es. No, y lo multifacético que es, porque ya nosotros habíamos visto a Kang y no se parece. Ajá. O sea, y es el actor haciéndonos diferentes versiones del personaje que hasta hacen que a uno le dé ganas, porque cuando hemos visto variantes, por lo menos la variante del Profesor X que vimos en Multiverse of Madness, el actor hacía años que no hacía el personaje, pero sí sería súper cool. Ahí sí te hace querer ver y no dizque la solo variante de Tony Y no solo o de eso, Steve. Y no solo eso, sino que Jonathan Majors le trajo una sensación de amenaza y elegancia al mismo tiempo. No, y tiene lo mismo que logró Josh Brolin con Thanos. Ajá. Porque al final, dentro de todo, te genera una empatía hacia él. Ujú. O sea, porque Y tú más yo o menos creo lo que- entiendes. Jonathan Majors va a tener. Está teniendo el año de su vida. Mira, Jonathan Majors en Marvel va a tener
el trabajo más divertido de su carrera y el trabajo más extenuante de su carrera, con todo lo que van a hacer con Kang. Sí, pues, hace súper chistoso porque son variantes del mismo personaje, pero que cada una tiene que ser. O sea, como te digo, hemos visto dos. Y las dos son diferentes. Por eso, de aquí a que se acabe esa vaina, ¿cuántas no iremos a ver? O sea, Ajá. porque apenas van dos y por lo menos... Y si contamos O sea, eso. cuando él te muestra la historia de él, pues, cuando él te muestra la historia en Loki, son un montón. Ajá. Y este mismo te lo dice. A mí me da risa cuando él lo dice, y es que no, tú no ves, que me exiliaron acá. Y todo el mundo dice, ¿quién lo exilió? Los Avengers. Uno hasta estaba pensando, es que los pendejos estos de Multiverso of Madness, la Tierra 838 La era Tierra 838 o la TVA, no. que son los no sé qué, y no, dije yo mismo. O sea, habemos un montón de yo mismo y estamos viniendo, yo vengo por mí. O sea, mi peor enemigo soy yo mismo. O sea, esa vaina estuvo brutal. Sí, así que bueno. O sea que las impresiones es que en realidad a Alicia le gustó la película, a mí me gustó, pero siento que yo sí le detecté varios issues que no es que me la hicieron una película mala, pero sí son un problema. Son cosas que había espacio para mejorar y no sabemos si fueron decisiones de la misma película o si de las conexiones con el vasto multiverso que quiere crear. Yo sí siento que eventualmente Marvel, ya sea para televisión o en cómic, debería tirarnos ya aventuras individuales para poder hacer un catching up con los personajes antes de cada película, como hacían antes. ¿Ok? Yo con eso lo dejo. Chao.